La termorregulación representa uno de los ejemplos más sofisticados de sistemas de control homeostático en los seres humanos. La mayoría de las reacciones físicas y químicas van a depender de la temperatura y eso va a hacer que la mayor parte de las funciones fisiológicas sean muy sensibles a los cambios de temperatura. De hecho, dependiendo de la capacidad para regular su temperatura corporal, los organismos se clasifican en poiquilotermos y homeotermos. Los poiquilotermos, como por ejemplo los lagartos, no tienen mecanismos de regulación de la temperatura, por lo que sus niveles de actividad van a depender de la temperatura del ambiente. De hecho, un lagarto tendrá menos posibilidades de supervivencia si se mueve de su madriguera un día frío que en un día caluroso. Los organismos homeotermos sí contamos con mecanismos de termorregulación, por lo que podemos llevar a cabo casi todas las actividades normales independientemente de la temperatura ambiente. Entonces, la temperatura corporal estable de los homeotermos se consigue gracias a redes neuronales que van a controlar mecanismos anticipatorios y sistemas de retroalimentación negativa. Así que, como todos los sistemas de retroalimentación, pues estos van a incluir receptores específicos, los termorreceptores, neuronas sensitivas, un centro de integración en el sistema nervioso central específico, que será el hipotálamo, neuronas eferentes y efectores. Pero es que además hay efectores para generar calor, como el tejido adiposo que hace termogénesis o el músculo esquelético con la tiritona, y efectores para perder calor, como la circulación cutánea y las glándulas sudoríparas. Entonces, con todos estos elementos, el cuerpo humano equilibra constantemente la producción del calor por su metabolismo con la pérdida de calor hacia el ambiente. Producción, pérdida. Cuando este equilibrio se rompe, el organismo se va a enfrentar a condiciones potencialmente incluso letales, como la hipotermia o la hipertermia, ¿no? Que va, por supuesto, comprometer las funciones de los órganos vitales. Entonces, como organismos homeotermos, los seres humanos poseemos la capacidad de mantener una temperatura interna central dentro de un rango extremadamente estrecho. Este equilibrio dinámico no solo es una cuestión de confort biológico, es un requisito absoluto para la integridad de las estructuras proteicas, la fluidez de la membrana o las cinéticas de las reacciones químicas, de las reacciones enzimáticas. La temperatura corporal normal oscila típicamente entre los 36,1 y 37,2 grados centígrados, y esto medido bajo la lengua, en el conducto auditivo o en el recto. A efectos clínicos, lo más fiable de estas mediciones es la del recto, aunque sea la menos práctica, porque es la que tiene menos influencia de la temperatura ambiente. Entonces, la temperatura corporal central depende de la actividad del sistema termorregulador o de los niveles de metabolismo, pero además puede variar también en función de las horas del día, de las fases del ciclo menstrual en las mujeres y de la edad. Vamos a empezar entonces con lo que es la producción de calor. Y es que el funcionamiento de todas nuestras células produce calor, lo que llamamos calorías. El ritmo de producción del calor del cuerpo va a depender del ritmo al que se consume la energía y, por tanto, el consumo de oxígeno, ya que casi todos nuestros sustratos energéticos, los que proceden de la alimentación, son oxidados. Entonces, la tasa metabólica del cuerpo y, por tanto, la de producción de calorías no va a ser constante. Tenemos una tasa metabólica en reposo, que es el consumo necesario, el consumo de energía que necesitamos para mantener un funcionamiento basal de las células, como puede ser el transporte activo a través de sus membranas o la actividad de los músculos cardíacos y respiratorios que están siempre funcionando. Esta tasa de metabólica en reposo está influenciada, como digo, por la edad, por el sexo, la fase circadiana, la estación del año o el tamaño del cuerpo. Entonces, por otro lado está la actividad del músculo esquelético, que también añade producción metabólica de calor. Pero incluso digerir una comida está aumentando la tasa metabólica. Y luego, además, hay diferentes hormonas, como van a ser las hormonas tiroideas o la adrenalina, que también aumentan esta tasa metabólica celular. Entonces, con todo esto, una persona media en condiciones de reposo tiene un consumo de oxígeno de unos 250 mililitros minuto. Y esto se corresponde con una producción de energía de unas 72 kilocalorías por hora. Entonces, ya que el cuerpo está en reposo, toda esa producción de energía se acaba perdiendo en forma de calor. Durante el ejercicio físico, pero no me refiero al gimnasio, sino a una actividad física, el ritmo del consumo de energía y, por tanto, la producción de calor va a aumentar. Entonces, casi todo el exceso de calor generado durante el ejercicio va a proceder de los músculos esqueléticos, aunque también de que hay una mayor actividad del músculo cardíaco y de los músculos respiratorios. Bueno, pues un adulto medio puede mantener cómodamente un ritmo de gasto energético entre 400 y 600 kilocalorías hora.
Si el exceso de calor generado no pudiera salir del cuerpo, una carga térmica de esta magnitud aumentaría la temperatura central 1 grado cada 8 o 10 minutos, por lo que la actividad física tendría que estar limitada pues, a 25 o 30 minutos, ya que la hipertermia de más de 40 grados no es compatible con la vida. Entonces, por supuesto, esta alteración no suele producirse y podemos mantener la actividad más de media hora gracias a la eficacia de los sistemas termorreguladores de defensas frente al calor. Así que, para mantener la temperatura corporal constante, los aumentos o descensos en la producción de calor deben compensarse con los descensos o aumentos en la pérdida de calor, para que la acumulación de calor en el cuerpo sea insignificante. Entonces, normalmente toda la producción de calor tiene lugar en los tejidos internos del cuerpo, ¿no? La sangre que está en circulación va a alejar el calor de esos tejidos activos, como por ejemplo los músculos esqueléticos o el sistema digestivo, hacia el centro del cuerpo. Si el centro del cuerpo no se sobrecalienta por la llegada de ese calor, es porque a su vez la circulación va a enviar de nuevo ese calor hacia nuestro mayor disipador de calor, que es el órgano más grande del cuerpo, que es la piel. Entonces, una pequeña parte del calor generado por el cuerpo va a fluir directamente hacia la piel por conducción a través de los otros órganos, ¿no? Los órganos se van a ir pasando este calor por conducción. Pero la mayoría del calor generado llega mediante convección, es decir, a través de la circulación sanguínea. Por eso, el flujo sanguíneo hacia la piel puede aumentar notablemente cuando el cuerpo está defendiéndose frente al calor. Una vez allí, una vez en la piel, casi todo el calor transferido pasará al ambiente. Bien sea por conducción o bien sea por convección, como veis, el paso de calor del interior del cuerpo hacia la piel va a depender de un gradiente de temperatura. Es decir, el calor generado llegará a la piel siempre y que ésta tenga una temperatura inferior al interior. Mientras exista ese gradiente de temperatura, el principal determinante del flujo de calor desde el centro del cuerpo hacia la piel será la capacidad del sistema nervioso autónomo para regular el flujo sanguíneo. Entonces, lo que vamos a ir viendo en este vídeo es cómo el flujo de sangre hacia la piel se reduce en una situación de hipotermia para no perder calor y va a aumentar en una situación de hipertermia para perder calor. Y la consecuencia de esto, claro, va a ser el propio cambio de temperatura de la piel. Por ejemplo, el aumento de flujo para disipar calor provocará al final un aumento en la temperatura de la piel. Entonces, además, en días muy calurosos en los que la temperatura de la piel ya puede elevarse por el medio ambiente, es posible que ni siquiera un gran flujo de sangre consiga bajar la temperatura para estabilizar esa temperatura central, ¿no? Ya que el gradiente será demasiado pequeño. Entonces, como veis, al final siempre gradientes. Luego, una vez que el calor ha llegado a la piel, este calor va a poder eliminarse de 4 formas: por radiación, por conducción, por convección y por evaporación. Empezamos con la radiación, que es el mecanismo predominante cuando estamos en reposo. La radiación es la transferencia de energía térmica a través de ondas infrarrojas entre dos objetos que no están en contacto físico. Es esta que detectan las cámaras de infrarrojos. Este intercambio de calor radiado por la piel con otro objeto depende también de la diferencia de temperatura entre la superficie de la piel y los objetos que tenemos circundantes. Vamos de nuevo de los gradientes. Entonces, en un ambiente cerrado, la temperatura radiante de los objetos está equilibrada con el ambiente. Bueno, pues dentro de este ambiente cerrado y térmicamente neutro, es decir, que no haya cambios de temperatura, ni corrientes de aire, ni humedad, pues en esas condiciones, un ser humano en reposo desnudo perdería aproximadamente el 60% de su calor total por esta radiación. Al aire libre, sin embargo, los cuerpos radiantes, los cuerpos que nos rodean, están a diferentes temperaturas y la piel podría desprender o podría recibir calor. Por ejemplo, la carga de calor radiante que emite el sol sobre nuestro cuerpo en verano o la radiación procedente del fuego o de una lámpara incandescente, pues todo esto va a superar nuestra temperatura basal y va a hacer que va a calentar nuestro cuerpo. Vamos a ser receptores de la radiación de estos objetos. En cambio, en una tarde de invierno se producirá una pérdida de calor radiante, seremos nosotros los que tengamos mayor temperatura y proyectaremos esta radiación hacia el exterior. El siguiente mecanismo es la conducción. Cuando el cuerpo toca un material sólido de diferente temperatura, se produce una transferencia de calor, pero en este caso es por contacto, por conducción. Por ejemplo, cuando nos tumbamos sobre la arena caliente, ganamos calor por conducción. Y al contrario, si nos colocamos una bolsa de hielo sobre un músculo dolorido, pues perdemos calor por conducción. Pero siempre es a favor del gradiente.
Sin embargo, en circunstancias normales, cuando estamos de pie, que estamos calzados, o si estoy sentada en una silla, que estoy con ropa, esta ganancia o pérdida de calor por conducción es mínima, es alrededor de un 3%, así que suele despreciarse. El siguiente es la convección. La convección es la eliminación de calor de la piel mediante el movimiento de un fluido, que va a ser aire o agua. Y de nuevo, la pérdida de calor por convección también es proporcional a la diferencia entre la temperatura de la piel y la temperatura, en este caso, del fluido, ¿no? El aire que se encuentra justo encima de nuestra piel se calienta al salir el calor de la piel y eso va a hacer que este aire se convierta en un aire menos denso que se va a elevar y va a ser sustituido inmediatamente por un aire algo más frío. Este proceso es la convección natural. Sin embargo, cuando el aire se mueve de una manera forzada, pues porque hay viento o por un ventilador, el ambiente más fresco sustituye al aire caliente que rodea nuestra piel mucho más deprisa. Esta convección forzada va a renovar más rápido esa diferencia de temperatura, va a hacer que perdamos más calor, como digo, y es lo que nos va a generar una sensación térmica diferente, ¿no? Cuando hace aire siempre decimos que hay una sensación de más frío. Fijaos que en el agua la pérdida de calor por conducción y por convección es mucho mayor que en el aire, debido a que el agua tiene una mayor capacidad calorífica y mayor conductividad. Esto es lo que hace que en un naufragio las personas puedan fallecer antes por hipotermia que por ahogamiento. Y el cuarto mecanismo hace referencia a un mecanismo de disipación activo, más regulado, que es la evaporación. Es el único mecanismo por el que el cuerpo puede perder calor cuando la temperatura ambiental es superior a la temperatura de la piel. ¿Y por qué es esto? Porque en este caso, en el caso de la evaporación, no dependemos del gradiente de temperatura, sino que dependemos del gradiente de presión de vapor de agua. Entonces, cuando la presión de vapor de agua es mayor en mi piel que en el ambiente, se va a producir una pérdida de calor por evaporación. Sin embargo, si la presión de vapor de agua es mayor en el ambiente que en mi piel, se va a producir una ganancia de temperatura por condensación. Fijaos, la evaporación de un solo gramo de agua elimina 0,58 kilocalorías del cuerpo y esto va provocando su enfriamiento. Dado que las glándulas sudoríparas pueden secretar hasta 1,8 litros por hora, la evaporación podría eliminar hasta 1000 kilocalorías por hora. De esta forma, en condiciones ideales, es decir, con una temperatura ambiental baja, la evaporación teóricamente podría eliminar casi todo el calor producido durante el ejercicio intenso. La eficiencia de la transferencia de calor desde la piel al ambiente va a depender de factores fisiológicos, pero como digo, también de factores ambientales. Por ejemplo, si hace aire, se llevará antes el aire caliente, como hemos dicho, como pasaba en la convección. Y si la humedad del ambiente es elevada, el gradiente de presión de vapor de agua entre la piel y el aire será bajo, y esto va a ralentizar la evaporación y va a aumentar la tendencia del cuerpo a acumular ese exceso de calor durante el ejercicio. Creo que esto lo hemos experimentado todos. Y al contrario, si la humedad del ambiente es muy baja, como podría ser en el desierto, la pérdida neta de calor del cuerpo por evaporación va a ser muy rápida, incluso aunque la temperatura en el exterior sea mucho mayor a la temperatura del cuerpo. Así que ahí estaremos perdiendo calor por evaporación, pero estaremos ganando calor por radiación y convección. Y ya para acabar con evaporación, por cierto, existen dos tipos de pérdida de agua por evaporación. Tenemos una transpiración insensible y luego la sudoración activa. La transpiración insensible es la que ocurre continuamente a través de las mucosas respiratorias o a través de difusión desde la piel. Representa una pérdida pequeña pero constante de calor. Y la sudoración activa es la que se da por las glándulas endocrinas y están reguladas por el hipotálamo. Y esto sí que va a disipar grandes cantidades de calor, sobre todo durante el ejercicio o en una situación de estrés térmico extremo. Ojo que, por supuesto, la ropa aísla el cuerpo del ambiente. Al poner una o varias capas de ropa entre la piel y el ambiente, se aísla el cuerpo y se retrasa la transferencia de calor en ambas direcciones. En presencia de ropa, la transferencia de calor desde un cuerpo más caliente a uno más frío, si fuese desde el cuerpo hacia el exterior, va a suceder y va a suceder también por radiación, convección y evaporación, pero desde la ropa, no directamente desde el cuerpo. Vamos entonces con los procesos de regulación activa de la temperatura corporal por parte del sistema nervioso central. El control homeostático de la temperatura va a depender, por tanto, de una red sensorial distribuida por todo el cuerpo que monitorea desde el estado térmico de la periferia de la piel como en la temperatura del cuerpo, del interior de los órganos. Esta red termorreguladora incluye, por tanto, neuronas aferentes, que son los termorreceptores cutáneos y viscerales, vías térmicas aferentes en el sistema nervioso central, el centro de integración de la termorregulación, que está situado en concreto en la región preóptica del hipotálamo,
las vías eferentes que llevan la información autónoma y somatomotora a los efectores y los propios efectores térmicos, que además estos van a controlar tanto la transferencia de calor entre el cuerpo y el ambiente como la producción de calor, si lo que necesitamos es tener más calor o coger más temperatura. Empezamos con los primeros de estos elementos, que son los termorreceptores. El cuerpo tiene neuronas sensibles a la temperatura, tanto en la periferia, en la piel, como en el sistema nervioso central. Los termorreceptores de la piel, a pesar de ser ideales para detectar variaciones en la temperatura ambiente, no serían útiles durante el ejercicio, ya que las temperaturas internas podrían aumentar hasta niveles intolerables antes de que este aumento de temperatura llegase a la piel y fuese detectado por estos receptores. Y por el contrario, los termorreceptores del cerebro, los internos, aunque son ideales para detectar cambios en esta temperatura central, no serían adecuados para detectar cambios en la temperatura ambiente. Entonces, va a ser la integración de las señales de ambos tipos de receptores, los internos y los externos, los de la piel, lo que va a permitir un equilibrio rápido y eficaz entre la pérdida y la producción de calor para que podamos mantener la temperatura central dentro de esos márgenes, de unos márgenes que son bastante estrechos. La piel contiene poblaciones distintas de receptores de frío y de calor, y son todos de tipo terminación nerviosa libre especializada. Luego, a nivel molecular, estos receptores, como veis, contienen canales de cationes de la familia TRP. Por ejemplo, el canal TRPM8 es el principal sensor de frío y, de hecho, por el descubrimiento de estos canales les dieron el premio Nobel a sus descubridores. Y luego también hay otros canales para el calor, como digo, que son los TRPV, el TRPV1 o el 4, que responden pues, a diferentes rangos de calor. Los receptores de calor van a aumentar su ritmo de descarga a medida que la temperatura local de la piel asciende entre los 32 y los 45 grados. Y los del frío, que son el tipo predominante, de hecho, en los termorreceptores cutáneos, suelen aumentar su descarga, su activación, a medida que la temperatura local desciende de los 40 a los 26 grados. Luego, la información procedente de los termorreguladores de la piel también va a llegar a través de las vías talámicas hasta la corteza cerebral, y esto es lo que proporciona la percepción consciente del ambiente térmico, ¿no? De la temperatura. Por tanto, se pueden localizar estímulos térmicos en la superficie cutánea y que hagamos una valoración de la comodidad térmica, ¿no? Esta vía del tálamo cortical, podría ser la responsable de las respuestas conductuales asociadas a la temperatura, ¿no? De que nos quitemos del sol y nos pongamos a la sombra cuando hace demasiado calor. Por otro lado, tenemos los termorreceptores internos, como os decía. El principal mecanismo para detectar cambios en la temperatura central es mediante estas neuronas sensibles a la temperatura que están situadas en el área preóptica de la región anterior del hipotálamo, donde aproximadamente el 10% son neuronas sensibles al calor. Entonces, el hipotálamo, como centro de integración y control que es, lo que va a hacer es funcionar como el termostato del cuerpo, que recibe las aferencias de los receptores, tanto los periféricos como los suyos propios, los centrales, y va a coordinar esa respuesta coherente. Entonces, este área preóptica del hipotálamo anterior va a actuar principalmente como el centro de pérdida de calor, ¿vale? Pérdida de calor. Entonces, como sucede con los termorreceptores de la piel, los canales TRPV confieren a estas neuronas la capacidad de variar su ritmo de activación, de descarga, según cambios en la temperatura de su entorno local. La sensibilidad de estas neuronas centrales es tan alta que pueden detectar cambios de incluso solo 0,1 grados centígrados en la temperatura del cerebro. La detección de esta temperatura central por parte de estas neuronas es especialmente importante cuando hacemos actividad física, cuando hacemos ejercicio, o también al consumir bebidas calientes o cuando tenemos fiebre, ¿no? En estas situaciones, el almacenamiento de calor aumenta más deprisa que su disipación por parte de la piel. Y esta situación va a exigir un aumento inmediato de la pérdida de calor para evitar que aumente la temperatura. O sea, necesitamos hacer una regulación activa. Cuando esta región se calienta, se van a activar mecanismos para disipar calor, como sería la vasodilatación cutánea, llegada masiva de sangre a la piel, y la sudoración. Y se va a producir la inhibición tónica de los centros de producción de calor, como sería el escalofrío. Y en cambio, el hipotálamo posterior es el responsable de los mecanismos de conservación y producción de calor. Entonces, aquí van a ser las señales de frío provenientes de la piel que se van a combinar con información del hipotálamo anterior, y si la suma de señales indica que la temperatura es inferior al punto de ajuste, el hipotálamo posterior lo que va a hacer es activar al sistema nervioso simpático, causando vasoconstricción, si fuese necesario, y desencadenando movimientos, escalofríos para generar calor.
Por cierto, ya que lo he mencionado, este concepto de punto de ajuste térmico hace referencia a la temperatura interna que el sistema intenta mantener, ¿no? Sería como nuestro rango óptimo, que es alrededor de los 37,1 grados centígrados. Fijaos, nuestra piel está actuando como un radiador, ¿vale? Y es un radiador que se controla de una manera muy eficiente. Entonces, si aumenta el flujo cutáneo, se liberará calor y si disminuye, pues conservamos calor. Vale, lo importante es, ¿y cómo regulamos este flujo? Casualmente, a diferencia de otros lechos vasculares en otras partes del cuerpo, en la piel es mucho más importante el control del flujo que hace el sistema nervioso autónomo simpático que el del metabolismo local. Luego, además, por puntualizar, en este control del flujo también tenemos que diferenciar entre lo que es la piel apical, que es la piel que está en la nariz, en los labios, las orejas, las manos y los pies, del resto, que es la no apical. Entonces, fijaos, la circulación en esta piel apical tiene unas estructuras inusuales, diferentes, que se llaman anastomosis arteriovenosas. Esto consiste en arteriolas que se conectan directamente con vénulas colocándose en paralelo al lecho capilar, ¿vale? Las anastomosis están implicadas en este intercambio de calor, mientras que los capilares cutáneos se encargarían del intercambio de nutrientes como en el resto del cuerpo. Bueno, pues los vasos anastomóticos son los que están bajo el control de las fibras simpáticas que al liberar noradrenalina van a hacer que se constriñan. Y por tanto, al activarse el simpático, como ocurre en respuesta a estos descensos de la temperatura central, se va a hacer la vasoconstricción para descender el flujo sanguíneo a la piel y por tanto evitar las pérdidas de calor. Sin embargo, si lo que ocurre es que la temperatura del interior aumenta, va a haber ausencia de activación del simpático y eso va a llevar a la vasodilatación, es decir, es una vasodilatación pasiva, no hay una vasodilatación activada por nada. Y esto es muy curioso porque fijaos, en el resto de la piel, en la piel no apical, el cuerpo utiliza una estrategia bastante diferente para regular este flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, en estas zonas no hay anastomosis arteriovenosas y además hay dos tipos de neuronas simpáticas que inervan esos vasos, unas que van a liberar noradrenalina y otras que liberan acetilcolina. Esto es una extravagancia. Entonces, en respuesta a la liberación de noradrenalina se produce vasoconstricción y en respuesta a evitar la pérdida de calor, ¿no? Y en cambio, con la acetilcolina se produce vasodilatación. Entonces, no se sabe en detalle cuál es el mecanismo preciso de esta vasodilatación. Una posible hipótesis es que esta acetilcolina, que activa también las glándulas sudoríparas, ocasione que en este sudor aparezcan unas enzimas que dan lugar a la formación de moléculas vasoactivas del tipo de la bradicinina, algo que os sonará de lo que ocurre en la saliva con el sistema nervioso parasimpático. Pero luego hay otra hipótesis, que es que las neuronas simpáticas colinérgicas puedan causar vasodilatación, pero a través de un mecanismo, o sea, de una segunda vía que sería la coliberación de otros neurotransmisores que sí que serían vasodilatadores y que son realmente los que actuarían directamente sobre el músculo liso de las arteriolas, independientemente de esta actividad que os contaba de las glándulas sudoríparas. Una prueba que apoya esta segunda teoría es que la vasodilatación no se puede bloquear mediante la administración de atropina, que sabéis que es el antagonista de los receptores muscarínicos. Entonces vamos con la fisiología de la sudoración, ¿no? Porque es el otro mecanismo de regulación. Cuando la vasodilatación no es suficiente para enfriar el cuerpo, se activa la sudoración para poder perder ese calor por evaporación, como vimos antes. Entonces, las glándulas endocrinas están distribuidas por casi toda la superficie corporal y son inervadas también por fibras simpáticas, pero por simpáticas colinérgicas, acordaros. Entonces, la secreción primaria de las glándulas es un líquido precursor similar al plasma que es isotónico, es prácticamente agua. A medida que el sudor fluye por el conducto hacia la superficie de la piel, se van a ir reabsorbiendo sodio y cloro mediante un transporte activo, de manera que lo que secretamos es realmente agua. Es decir, cuando la sudoración es normal, la reabsorción es muy eficiente y el resultado es un sudor hipotónico sin que tengamos pérdida de electrolitos. Y su función, ya lo explicamos antes, es perder calor con la evaporación. Sin embargo, ojo, porque en la sudoración importante podemos llegar a sudar hasta 3 litros a la hora, el tiempo de reabsorción es muy limitado, no da tiempo a reabsorber esos electrolitos, entonces sí que tenemos una pérdida excesiva de solutos. De hecho, esto es un punto crítico en la medicina deportiva y del trabajo, bueno, y el conocimiento de cada uno cuando hace deporte, ya que esa pérdida de electrolitos podría provocar calambres por calor, desequilibrios hidroeléctricos y diferentes patologías. Vale, entonces, hasta ahora hemos visto cómo regulamos el flujo sanguíneo para evitar la pérdida de calor si hacemos vasoconstricción o para perder calor haciendo vasodilatación y cómo a través del sudor aumentamos esa pérdida de calor para enfriar el cuerpo
por el proceso de evaporación. Vamos ahora con los mecanismos contrarios, con los de conservación de calor o producción de calor. Ya hemos visto dentro de la regulación del flujo que para conservar calor es vasoconstreñir, pero tenemos otros mecanismos más, que son los de producción de calor. Porque eso puede pasar que ante el frío, si hace mucho frío, el cuerpo no solo debe evitar la pérdida de calor, sino aumentar su termogénesis. Y esto va a hacerlo a través de dos respuestas, una a corto plazo y otra más a largo plazo. Como ya he dicho, esa primera respuesta al frío es la vasoconstricción cutánea, que era con las neuronas del simpático que liberan adrenalina y va a ser a través de receptores alfa-adrenérgicos. En unas zonas con anastomosis, otras que no. Entonces, al reducir ese flujo sanguíneo a la piel se va a convertir en un aislante, ¿no? Como una especie de cáscara. Pero es que además de esto se está activando una especie de intercambio de calor por contracorriente. Fijaos, la sangre fría que regresa de la piel, de las manos, de los pies, que va a fluir por las venas profundas, va a pasar al lado de arterias con la sangre algo más caliente y entonces va a capturar el calor de estas arterias antes de que llegue a la periferia, minimizando por tanto más estas pérdidas al ambiente. Entonces ahora sí que vamos ya con la termogénesis, ¿cómo podemos producir calor? Bueno, una forma es el escalofrío, que es una respuesta involuntaria que está coordinada por el hipotálamo posterior y que se caracteriza por la contracción rítmica de grupos musculares antagonistas, pero que no son para hacer un movimiento, no nos movemos, simplemente ligeramente se mueven nuestros músculos. Y esto genera bastante calor. De hecho, el escalofrío puede aumentar la tasa metabólica basal entre 3 y 5 veces. Es un mecanismo muy eficaz, pero claro, es muy costoso metabólicamente y además tiene un límite que limita las reservas de glucógeno y porque el músculo se fatiga. Entonces hay otro tipo de termogénesis que es la que se produce en el tejido adiposo marrón. Esta es la termogénesis sin escalofrío y es la producción de calor metabólico además del que se produce en el músculo visible. En los seres humanos este mecanismo es de vital importancia, sobre todo en los neonatos, porque no son capaces de tiritar o no tiritan eficazmente. Esta termogénesis sin tiritona ocurre principalmente, como decía, en este tejido adiposo marrón que está densamente poblado de mitocondrias y son mitocondrias ricas en una proteína que se llama desacoplante 1 o termogenina. Fijaos el nombre, termogenina. Entonces, cuando el sistema nervioso simpático libera noradrenalina a través de estos receptores beta-adrenérgicos, en este caso, que están situados en las células del tejido adiposo marrón, se activa la termogenina. Y esta proteína, fijaos, permite que los protones regresen a la matriz mitocondrial sin pasar por la ATP sintasa. Entonces, desacoplan la oxidación de sustratos de la producción de ATP y de esta manera se libera una energía directamente en forma de calor. Entonces, esto sería la regulación rápida, la de corto plazo, pero también podemos hacer una regulación endocrina un poco más lenta, más a largo plazo, que es a través de hormonas. Entonces, estas hormonas serían las hormonas tiroideas, que son las principales determinantes de mantener una tasa metabólica basal. De hecho, estas hormonas se activan por el frío crónico, que lo que va a hacer este frío es activar la liberación de la TRH, la hormona liberadora de tirotropina, por parte del hipotálamo. Esta hormona hará que se active la TSH, hormona estimulante del tiroides, por parte de la hipófisis, y en la glándula tiroidea se producirán las hormonas tiroideas, que van a aumentar esta producción de calor por los tejidos porque aumentan cosas pues, como la actividad de la bomba sodio-potasio o porque activan la regulación de genes con funciones termogénicas, funciones metabólicas. De hecho, fijaos que las personas con hipertiroidismo experimentan una intolerancia al calor, ¿no? Porque tienen una generación excesiva de calor a través del metabolismo. Y sin embargo, las personas con hipotiroidismo son especialmente sensibles al frío por esta incapacidad, al no tener estas hormonas, de generar calor. Luego hay otras hormonas también con estas propiedades, digamos, termogénicas, que serían las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, ambas hormonas de la médula suprarrenal, que también aumentan rápidamente esta tasa la tasa metabólica celular y tienen un efecto que podemos llamar en general como termogénesis química. Y también está la leptina, que es una hormona secretada por el tejido adiposo, pero el blanco, que va a actuar a su vez esta leptina sobre el hipotálamo para aumentar el gasto energético y esta termogénesis del tejido adiposo marrón. Así que veis que está sirviendo como de vínculo entre las reservas de energía en el tejido adiposo y la regulación de la temperatura. Ya os comentaba en la introducción del vídeo que la temperatura regular también tiene cierto componente rítmico, ¿no? O que tiene fluctuaciones en función de los ritmos biológicos. Existe una variación diaria de la temperatura de aproximadamente 0,5 o 1 grado, ¿no? Entonces, la temperatura va a alcanzar su punto mínimo alrededor de las 6 de la mañana y su punto máximo entre las 4 y las 9 de la tarde, podríamos decir.
Este ritmo está controlado por el núcleo supraquiasmático y persiste incluso en ausencia de actividad física, lo que sugiere que es un cambio programado en el punto de ajuste del hipotálamo, ¿no? ¿Y tiene alguna función estos cambios de temperatura relacionada con los ciclos vitales? Bueno, parece ser que el descenso de la temperatura por la noche sí que es un facilitador para conciliar el sueño. Luego, en cuanto al ciclo menstrual y la influencia de las hormonas sexuales en las mujeres, pues sí que se ha visto que la temperatura basal va a aumentar incluso entre 0,3 y 0,7 grados después de la ovulación. Este aumento es provocado por la acción de la progesterona sobre el centro termorregulador del hipotálamo, que es lo que va a elevar un poquito el punto de ajuste durante ese periodo. Y luego también os había mencionado, y lo acabo de hacer hace un momento, que hay algunas diferencias en cuanto a la edad. En los recién nacidos, es lo más llamativo, son muy vulnerables al estrés térmico. Un poco porque su gran superficie corporal en relación con su masa pequeña pues favorece que haya más pérdida de calor. Y además tienen poca grasa subcutánea aislante y tampoco son capaces de tiritar, no tienen mucha musculatura. Entonces, a cambio, disponen de grandes depósitos de tejido adiposo marrón que puede ser estimulado por el sistema nervioso simpático, como estamos diciendo, para generar calor, para defenderse del frío. Además, los neonatos pueden desarrollar un ligero grado de vasoconstricción simpática de esta piel, ¿no?, para reducir estas pérdidas de calor. Ojo que en cuanto a la pérdida de calor también lo tienen más complicado porque no sudan, no tienen desarrolladas todavía las glándulas sudoríparas. Y fijaos que la pérdida de calor por evaporación del líquido amniótico durante el nacimiento es uno de los puntos críticos más importantes en relación con la temperatura de los primeros minutos de vida de un recién nacido. Después, pues con la edad adulta, el sistema termorregulador también va a ir cambiando y se vuelve menos eficiente. De hecho, los ancianos tienen una percepción reducida de la temperatura y esto va a retrasar la respuesta conductual, van a tardar más en quitarse el jersey o en ponérselo cuando haga frío. Entonces, fisiológicamente presentan además una menor capacidad de sudoración porque se van atrofiando las glándulas sudoríparas, tienen una masa muscular reducida, entonces el escalofrío no es tan eficiente y la respuesta cardiovascular también está más atenuada, ¿no?, por una diferente distribución de la sangre. Entonces, todos estos factores explican por qué las olas de calor o los periodos de frío extremo causan una mayor mortalidad en este tipo de población más vulnerable fisiológicamente. Otra cosa interesante en cuanto a la temperatura es que podemos aclimatarnos a la temperatura. Estaría por un lado la aclimatación al calor. Digamos que en un periodo de 7 o 14 días de exposición constante al calor, el cuerpo humano puede experimentar algunos cambios para mejorar su tolerancia a la actividad física en ambientes cálidos. Estas adaptaciones incluyen, por un lado, expansión del volumen plasmático, va a haber un aumento en torno al 10 al 20% en el plasma sanguíneo para estabilizar la presión arterial, porque estaríamos haciendo vasodilatación para perder calor, entonces vamos a retener un poco más de líquido para que no pase esto y para mantener las reservas para que haya suficiente agua para generar sudor, digamos. De hecho, la segunda adaptación es una mejora en esta sudoración. El umbral para el inicio del sudor disminuye, comenzamos a sudar antes y la tasa de sudoración máxima va a aumentar significativamente, pero en relación con que vamos a tener más volumen disponible para generar este sudor. Y luego, por último, es que hay una menor pérdida de electrolitos porque se activa la aldosterona, que es una hormona que sabéis que va a hacer que las glándulas sudoríparas reabsorban más sodio, de manera que no estamos expuestos a esa posible pérdida de electrolitos al aumentar la sudoración. En cuanto al frío, también hay adaptación al frío, aunque es menos espectacular que la del calor. La forma más común es la habituación, donde se reduce la sensación de incomodidad y digamos que se retrasa el inicio del escalofrío. En algunos casos puede haber una adaptación metabólica, como un aumento de termogénesis sin escalofrío, lo que hablábamos de la materia grasa parda, o una adaptación que se llama insulativa, que es una vasoconstricción cutánea más potente, pero que va a depender un poco de la severidad y del tiempo de exposición. Y vamos a acabar mencionando cuál es la fisiopatología relacionada con la termorregulación, que son la fiebre o la hipertermia, que no son exactamente lo mismo. Es de vital importancia clínica distinguir entre una elevación de la temperatura medida por el hipotálamo, que es la fiebre, o una elevación debida a fallos del sistema, ¿vale? Fijaos, cuando hacemos ejercicio aumenta la producción del calor, es normal, y eso va a aumentar los procesos de pérdida de calor, sobre todo a través de la evaporación por el sudor, ¿vale? Aún así, puede pasar que la producción de calor supere a la pérdida y se va a generar siempre una ligera hipertermia, ¿no? Tú sales del gimnasio como acalorado.
Vale, sin embargo, la fiebre es una elevación de la temperatura central, pero inducida por el propio sistema termorregulador. Es una diferencia importante. Resulta que como respuesta a una serie de estímulos infecciosos e inflamatorios, los macrófagos, y en menor medida también algunos linfocitos, van a liberar citocinas a la circulación. Recordad que las citocinas son péptidos y proteínas que participan en muchas funciones, entre las que se van a encontrar ejercer como moléculas mensajeras del sistema inmune en dos tipos de respuesta. Tenemos una primera fase de la respuesta defensiva, ¿no? del huésped, de nuestro cuerpo, ante una situación extraña, una sustancia extraña, que incluye la estimulación de estos linfocitos, de las células natural killer, la producción de anticuerpos. Pero hay una segunda fase que consiste en un conjunto de reacciones del cuerpo que incluye la producción de fiebre, el letargo y la hiperalgesia. Bueno, pues algunas citocinas, como la interleucina 1 beta, actúa como pirógeno endógeno que va a activar una cascada de señalización que va a inducir la producción de prostaglandina E2. Esto lo hace tanto el hígado como el sistema nervioso central. Parece que la interleucina 1 beta podría estar interactuando con las células endoteliales de una parte permeable de la barrera hematoencefálica que está situada en el lecho capilar del órgano vascular de la lámina terminal. Este órgano vascular de la lámina terminal es un tejido, como digo, altamente vascularizado que está situado en la pared del tercer ventrículo. Entonces, la IL-1 beta estimula a estas células endoteliales para que liberen prostaglandina E2 y esta prostaglandina va a difundir hasta el hipotálamo, que está muy cerquita, y va a provocar la respuesta febril. O sea, lo que la prostaglandina E2 está haciendo es inhibir a las neuronas sensibles al calor de este área preóptica, o sea, lo que harían los termorreceptores del frío. Y va a activar los efectos para que retengamos calor y además para producir calor, es decir, va a hacer vasoconstricción cutánea y va a activar termogénesis del tejido adiposo y escalofríos, aumentando la temperatura central. ¿Veis? Entonces, lo mismo que ocurre cuando está haciendo frío. Eso es lo que están haciendo estos pirógenos naturales, liberados por las células del sistema inmune. Esta consecuencia está contrastando fuertemente con la hipertermia del ejercicio, en la que el aumento de la temperatura debido a la producción de movimiento de actividad muscular estaba siendo un potente estímulo para que las neuronas preópticas sensibles al calor incrementasen la actividad de los efectores térmicos en defensa del calor. ¿Vale? Por el contrario, en el caso de la fiebre, el efecto excitador de la temperatura central elevada no puede competir con esa potente inyección de neuronas preópticas sensibles al calor que están inducidas por la prostaglandina E2, por lo que prevalece es la activación de los receptores térmicos para la defensa del frío. ¿Veis? Entonces, cuando descendemos la producción de prostaglandinas E2 porque tomamos algún antiinflamatorio que inhibe su síntesis, entonces sí, la temperatura central elevada va a poder estimular con mucha potencia a las neuronas preópticas sensibles al calor y se van a inhibir los efectos térmicos productores de calor, estimulando a cambio los encargados de perder calor y la fiebre desaparecería. Entonces, tanto en el caso del ejercicio como en el de la fiebre, las respuestas termorreguladoras conductuales respaldan esas respuestas autónomas y de escalofríos dirigidas por estas neuronas del hipotálamo. Durante el ejercicio se nota calor y entonces esta desviación con respecto al normal va a estimular conductas como quitarse ropa o echarte agua fría por el cuerpo, ¿no? En cambio, cuando se produce fiebre, se nota frío, porque lo que se están estimulando son las mismas neuronas que se estimulan cuando hace frío, ¿no? Porque nos está engañando. Y entonces estimula la conducta de ponerse ropa o taparse con mantas para calentar el cuerpo, ¿vale? Eso sería la fiebre. Pero otro problema es la hipertermia, que no es lo mismo, porque esto es un fallo en el sistema. En la hipertermia lo que sucede es que a pesar de que el punto de ajuste hipotalámico está normal, la temperatura corporal va a aumentar de manera incontrolada debido a una ganancia excesiva de calor o a una pérdida de calor insuficiente, ¿no? Por ejemplo, si no pudiésemos sudar. Entonces, el golpe de calor es el ejemplo más grave donde la temperatura puede superar los 40 grados, provocando pues, desnaturalización de proteínas o fallos multiorgánicos, ¿no? Otros síndromes de hipertermia podrían ser la hipertermia maligna, que es una condición genética que está causada por mutaciones, fijaos, en el receptor RIR, que está relacionado con la musculatura, ¿no? Tras la exposición a ciertos anestésicos parece ser que se produce una entrada masiva de calcio, una salida masiva de calcio del retículo sarcoplásmico al citoplasma, produciéndose una contracción excesiva del músculo y generando demasiado calor que puede ser incluso letal.
Y otra patología relacionada sería el síndrome serotoninérgico y síndrome neuroléptico maligno, que están causados por medicamentos que alteran la neurotransmisión central, afectan al hipotálamo y por tanto a la actividad muscular, generando también un exceso de calor. La hipotermia también tiene consecuencias graves. Se va a definir hipotermia como el tener una temperatura central por debajo de los 35 grados. Esas se van a dividir según la severidad clínica, digamos. Estaría la hipotermia leve entre los 32-35 grados, donde el cuerpo ya empieza a responder con escalofríos intensos, hipertensión, taquicardia, ¿no?, para intentar generar calor. Puede haber algo de confusión mental leve. Estaría la hipotermia moderada cuando estamos entre los 28 y 32 grados. En este caso dejamos de tener escalofríos porque el músculo se agota, el metabolismo cae y el paciente puede incluso perder el conocimiento. El corazón se puede volver más irritable, propenso a arritmias. Y luego ya la hipotermia grave de menos de 28 grados que conlleva riesgo de fibrilación ventricular y la muerte. En este caso el hipotálamo ha perdido la capacidad por completo de regular la temperatura. Fijaos, la fisiología de la termorregulación debe entenderse, por tanto, como un sistema de control de bucle cerrado que tiene una complejidad exquisita. No se trata simplemente de sudar o de tiritar, sino de una integración dinámica que involucra desde la biofísica de los gradientes térmicos, la neuroanatomía del hipotálamo, la biología molecular de las proteínas mitocondriales o la endocrinología del metabolismo. Mantenimiento de la homeotermia es quizás uno de los mayores logros evolutivos de los mamíferos, porque es lo que nos ha permitido colonizar casi todo tipo de nichos climáticos en la Tierra. Sin embargo, este sistema tiene sus límites, claro, y puede verse comprometido por enfermedades, por factores genéticos o por extremos ambientales infranqueables. El conocimiento profundo de estos mecanismos es esencial, por tanto, para diagnosticar y tratar eficazmente los trastornos térmicos, para optimizar el rendimiento humano y para comprender las bases de la supervivencia biológica en un mundo térmicamente cambiante y ahora más que nunca.